Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Bien, estamos a menos de un mes del plebiscito del 4 de septiembre. Las encuestas siguen manteniendo a la opción rechazo, por supuesto, al frente. Empezó la franja, por lo tanto, ahí están todos, absolutamente todos los comandos ahí listos y dispuestos para poner todo ahí sobre la mesa y poder ir a la casa de quienes a lo mejor aún están indecisos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar esta semana? Por supuesto, todo muy impulsado por el gobierno, análisis van, análisis vienen, y para ser uno de los mejores y comenzar la semana está nuestro Lucas Serrano, columnista de Mesa de Noticias. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, Lucas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buena semana y efectivamente ya estamos en los últimos 200 metros ya de este proceso constituyente, no solo de esta campaña, que claro, partió eh, con la franja electoral, una franja electoral que en lo personal me parece un poquito bajita de ambos lados, una franja que roza un poco más a la caricatura y demuestra también la desesperación de ambas campañas, entendiendo y a propósito de una columna que salió el fin de semana, hay mucho del discurso de el cielo y la tierra, como se titulaba esta columna, sobre si gana uno o si gana el otro, los cambios radicales que va a tener la sociedad chilena, aun cuando la Constitución es importantísima. Sin embargo, bajo ningún caso es un texto mágico, bajo ningún caso algo que esté consagrado o no esté consagrado ahí va a tener implicancias de proporciones bíblicas para la realidad del ciudadano común y corriente, de la señora Juanita, del señor Pedro, que vive en distintos barrios de este país. Pero sin embargo va a ser una elección tensa y en la medida que nos vamos a ir acercando al 4 de septiembre, vamos a ver un poco cómo se va a ir caldeando los ánimos. Cambian un poco. Harta utilización de la familia, a Sí. propósito ahí en la franja, como de esta caricatura, incluso como menciona Lucas, de la familia un poco chilena, Los de Venegas. estar en la mesa, además, ¿cierto? En varias de las dos opciones, ¿cierto? Se utilizó harto, se pudo ver en la franja. Y bueno, es bien interesante porque tratan de apelar a la emotividad, sobre todo si uno piensa la campaña del apruebo, es una campaña que en este minuto la tiene más difícil, al parecer. O sea, si le queremos creer a la encuesta, es la que la tiene más difícil, porque va a tener que salir a conquistar a gran parte del indeciso hoy día, que se vaya hacia esa opción, pero porque además, si uno lo pone de vista desde un punto de vista de marketing electoral, de estrategia electoral, ciertamente el rechazo no la tiene tan difícil en el sentido que basta sembrar la legítima duda, basta con que te pongan a hacer dudar un punto, alguna idea de esta robusta constitución, que es una constitución bastante larga, extensa, para llevarte, y ni siquiera te la tienes que leer, sino meterte la idea de algún punto que te lleve a dudar de esa nueva constitución, que ya te puede dar argumentos para rechazar, mientras que el apruebo tiene que convencerte de un texto que cambia y logra efectos bien importantes en toda nuestra institucionalidad, que a algunos les puede gustar, pero a otros que a lo mejor no te gusta todo, y eso ya puede hacerte dudar tu voto por el apruebo. Por lo mismo, parece ser que ya estando a unas 3 semanas de esta campaña, el rechazo sigue entrando como la posición ganadora al fin de semana de la elección. Siento que todo puede pasar y el margen todavía es un margen reducible. Lucas, y ahí muchos han dicho que, y lo hemos comentado también en la columna, el día importante no es el 4, es el 5 de septiembre, muchos lo han dicho. Se ha hablado mucho también del margen, por ejemplo, gane la opción que sea, ¿por cuánto va a ganar? ¿Cuánto es legítimo? ¿Por cuánto? ¿Por 1 punto, 2 puntos? Ahí, bueno, ahí estoy poniendo un ejemplo, pero en el fondo es el margen de cuánto va a ganar. Eso también se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué va a pasar efectivamente el 5 de septiembre si una de las opciones en el fondo no se separa mucho de la otra? ¿Hacia dónde van a ir las conversaciones? ¿Alcanzamos? Vienen varias preguntas en esta reflexión. ¿Se alcanza a hacer algún tipo de acuerdo entre las coaliciones? No sé, rechazar para reformar, aprobar para reformar. ¿Se alcanza antes del plebiscito también a hacer algo para que ese 5 de septiembre tenga quizás una tónica diferente, un tono diferente?
Bueno, es cierto que ambas opciones, a lo menos discursivamente, han tratado de instalar esta idea de una visión no tan absolutista. El rechazo para avanzar hacia una tercera vía y el apruebo para reformar. Pero es bien interesante porque más allá de la idea, del discurso, no hay una propuesta real de o una tercera vía, o sea, un cronograma de, bueno, gana el rechazo, ¿qué pasa el día después? Y viceversa, tampoco hay una lógica de cuáles son esos elementos que se buscarían reformar en caso de que gane el apruebo. Y cuando se han tratado de poner esos puntos sobre la I, la heterogeneidad quizás que está en ambos bandos, que ambos bandos quiere decir que somos pluralistas, que no solamente una opción política, que la derecha no está solo en el rechazo y que la izquierda no está solo en el apruebo, hace difícil que en este punto se pongan de acuerdo. Cuando Lagos Weber trató de decir, bueno, qué cosas vamos a reformar para aprobar, varios pusieron no, no, todavía no, nadie se lo quiso tomar muy en serio. Y lo mismo en la tercera vía, cuando han dicho, bueno, esto tiene que pasar por el Congreso, el comité de expertos, el mismo presidente dijo habría que llamar a una nueva convención. Entonces, no hay mucha claridad sobre lo que va a pasar y eso lo va a ser lo más interesante. Yo tengo la visión y el análisis de que pase lo que pase, el 5 de septiembre vamos a estar en un terreno súper, súper, súper inseguro en el sentido de un terreno que no hemos pisado como país. La verdad es que una de las mayores dificultades de este proceso constituyente es no tener un símil anterior al cual basarse. O sea, no tenemos claridad de la ruta que hay que caminar. O sea, si gana el rechazo, probablemente nos vamos a quedar mirando las caras, y no solo nosotros, sino el sistema político, de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y viceversa, si es que gana el apruebo, la verdad es que si uno lee la parte final de la Constitución, que son los artículos transitorios, el presidente Gabriel Boric y el gobierno tienen 24 meses máximo para hacer reformas sustanciales, enviar proyectos de ley sustanciales para cambiar básicamente gran parte de nuestra institucionalidad, lo que implicaría también un vuelco de timón importante al gobierno. O sea, el gobierno tendría que preocuparse mucho en instaurar la nueva constitución y todos los temas de la contingencia, la agenda política que vivimos hoy día a día, que requiere la atención del gobierno, se les va a hacer algo más difícil porque es un compromiso robusto tratar de implementar todo eso. Y si además le agregamos el hecho que tú preguntabas de que es muy probable que no haya un margen de victoria muy amplio, o sea, ese 80-20 o bueno, 78-22 que vimos en el plebiscito de ingreso, es muy poco probable que se ve los márgenes que uno debería esperar según lo que estamos viendo en las encuestas, un 55-45. Si es que llegase a pasar el 55, yo creo que es para celebrarlo por la opción que termine ganando, pero se vislumbra una opción muy apretada. Ahora, desde el punto de vista del espíritu de un proceso eleccionario, desde el espíritu de una elección, basta con ganar con un voto y uno dice, bueno, aquí ya el pueblo ha hablado, el soberano ha hablado, pero un poco como en la playa de la Bancura o esta idea de lo que se esperaba con nuestra constitución, que fuera la casa de todos, hoy día se ve bastante bien difícil y porque además vemos la polarización con la cual la gente se está acercando a esta elección. Y habría sido diferente, depende tanto del texto, porque claro, cuando se habla como de la casa de todos, pero es muy difícil que en el fondo, como tú mencionabas, Lucas, también todos hubieran sentido representados por un texto, además porque es muy fácil, además que lo que mencionabas recién, haya un tema que a mí no me guste y que me haga rechazar la propuesta. Y eso podría haber pasado con cualquier tipo de texto, ¿cierto? Es más fácil decir, ¿cierto? No me gusta esto, rechazar, que porque no me gusta una cosa lo voy a aprobar. Es mucho más fácil en esa línea, ¿cierto? Sí, la verdad es que uno cuando el 16 de mayo del año pasado, cuando uno veía los resultados de cómo quedaba compuesta la Convención Constitucional, uno veía el gran desafío que tenía. O sea, había una noticia buena, es que nunca habíamos tenido una elección que se pareciese tanto, si uno miraba las elecciones parlamentarias, que se pareciese tanto quizás un poco a la esencia del espíritu de cómo son las opciones políticas chilenas. O sea, no estaba partido entre dos bandos o tres bandos, sino era bien cromático. Sin embargo, eso implicaba una dificultad de ponerse de acuerdo, que fue lo que al final no pasó.
Finalmente, el trabajo de la convención, aun cuando serio, la forma de dirimir y la forma de ganar elecciones al interior, que esta lógica política, se vio en articular fuerza, finalmente. Porque también y los grupos minoritarios tampoco estuvieron muy dispuestos a salir de ciertas trincheras, tampoco hubo predisposición tampoco de lograr ese texto de la Casa de Todos, y al final se terminó imponiendo un texto que hacía más sentido para las fuerzas mayoritarias. Y claramente debido al nivel político que tenía Chile era difícil quizás creerlo, aun cuando uno podía esperar que esta fuerza política tradicional que había quedado un poco ajena a la discusión constituyente, y esta nueva fuerza política que llegaba tuviera quizás unos cánones más cercanos a la cooperación, que al final no los tuvo. Entonces, claramente es un texto que se presenta como difícil, pero hay que agregarle también una nueva dimensión, que es que es altamente probable que haya mucho compatriota que va a llegar a las urnas sin leer ese texto, sino que va a llegar con la interpretación de un otro sobre ese texto, con la sensación de guata que le produzca ese texto, que aun cuando válido, porque así funciona el ejercicio de un derecho, si mi derecho es votar, yo lo puedo aplicar como a mí se me dé la gana, en eso consiste. Pero se esperaría a lo menos que, o una de las apuestas, sobre todo yo creo que la campaña de la prueba, era que la gente leyera el texto para bajar muchas de las ansiedades que genera el mismo proceso constituyente y la misma campaña, pero tampoco es un texto tan sencillo de leer nuevamente, para la señora Juanita, para el señor Pedro, no es un texto que uno pueda llegar y abordar tan sencillamente, y donde de repente hay un par de conceptos que pueden parecerle un poco ajenos, y que pasa eso, o sea, quizás aquí cometimos un error, o quizás esto no me gusta tanto, y aun cuando consagra derechos bien interesantes en la Constitución nueva, quizás este elemento acá es un elemento que no me parece tan atractivo y que me podría llevar a pensar a rechazar. Lucas, ya para ir cerrado, hoy se nos ha pasado rapidísimo este día lunes y también esta columna. Me imagino que también durante los últimos días y semanas hemos visto estos errores no forzados del gobierno, que lo han llevado a un poco a estar, no sé si perdidos o con las miradas muy encima también de los parlamentarios, de la opinión pública. Resiste mucho más de aquí al 4 de septiembre si sigue esta seguidilla de situaciones por parte de la actual administración, quizás que les dañe un poco a la opción que ellos también adhieren, porque ya no es desconocido para nadie. En el fondo, el gobierno va por la opción apruebo y le hace mucho daño, le sigue haciendo mucho daño a esta performance, estos últimos, como te digo, errores no forzados que ha tenido la actual administración. Al parecer sí, al parecer sigue teniendo, lo seguimos viendo en la correlación entre la aprobación del gobierno y la subida y la bajada de la prueba de las distintas encuestas. Entonces parece ser que hay una correlación dentro del actuar del gobierno y los resultados de la prueba. Porque además, y uno lo puede ver fácilmente en quienes manejen redes sociales, quienes estén sobre todo en Twitter, como de repente uno pone un comentario no sé, la otra vez veía un comentario que decía, últimamente la ciudad de Santiago ya no es tan bonita como antes, y todos empiezan, por eso hay que aprobar, por eso hay que rechazar, entonces porque rápidamente la gente lleva al apruebo y el rechazo una conversación, entonces si el gobierno comete un error, rápidamente lo asocian a, bueno, o incluso si hay una situación una situación acá en la macrozona muy intensa, la gente dice, bueno, vieron, por eso no hay que aprobar, entonces está todo, como dice el dicho del fútbol, todo es cancha en este momento, y el gobierno es una punta de lanza de esa cancha. Claramente el gobierno ya está muy asociado al proceso constituyente. No hay que olvidar que Gabriel Boric firmó el acuerdo el 15 de noviembre y probablemente es uno de los hitos que hoy día lo tienen en la moneda. Un juego político muy interesante, y también con una convicción muy profunda hacia el proceso, que todavía se le nota esa convicción hacia el proceso. Sin embargo, una de las cosas más interesantes es que bajo ningún punto uno cree que este proceso se hizo pensando que ganara la opción de rechazo, porque tampoco había un plan B. Pareciese ser que el momento cuando se diseña, y no hay que olvidar que esto se diseña en la madrugada del 15 de noviembre, probablemente no, las pestañas no eran las mejores, ya querían irse a acostar algunos, pero no se pensó Sí, se ven las fotos sí, posterior claro, después. se ve en la cara que tenían. Sí. Pero no se pensó probablemente que esto iba a terminar
o que pudiese ser tan real la opción del rechazo, porque no hay un ¿y qué pasa si? Entonces, claramente el gobierno también entiende que si pierde el proceso, si pierde la prueba, lo que viene igual es un poco el tramposo y le complica un poco la agenda de gobierno. Por lo tanto, se la está jugando y en esa desesperación pueden salir errores no forzados que a la vez terminen influyendo en la campaña. Hoy día vamos a entrar a momentos muy complejos, perdón, porque la verdad es que nuevamente esto es un terreno que nunca hemos caminado. Este tipo de elecciones nunca la ha tenido al lado un gobierno. Nunca un gobierno ha tenido que preocuparse de cuánto su acción puede afectar en un resultado de una elección que es vital para desarrollar su proyecto. Si hay que considerar que Gabriel Boric ya estamos llegando a los 6 meses de gobierno recién, le queda mucho camino para caminar y uno de los puntos más importantes es precisamente la victoria del apruebo, pero es altamente probable que las acciones, sobre todo en estas semanas del gobierno, va a impactar directamente en cómo la ciudadanía puede ir absorbiendo este proceso, sobre todo porque quienes van a terminar decidiendo la balanza a favor de una u otra opción son los indecisos. Así es, nos acercamos rápidamente a este proceso, el plebiscito del 4 de septiembre. Cuando nos volvamos a ver con Lucas, va a faltar muy poco. Ahí sí que sí, vamos a Sería estar la sobre misma semana, ¿o no? Va a ser la última semana. no, la previa, la del La breve, por 22 eso. lo vamos a ver de nuevo. Ya, Sí, perfecto. para que lo agendemos ahí todos, el 22. Pero seguramente también vamos a estar conversando después, lo vamos a dejar comprometido al Lucas. El día 5, por El día, supuesto, yo creo que tiene que el anotarlo día en la más agenda, importante, sí, el ¿ah? 5. Sí. Seguramente nos vamos a encontrar. Claro, pues ahí también le toca Le toca- Aparte, por turno, Sí, por le toca decirlo. para que no se comprometa también, porque obviamente ahí aparecen otros interesados, entonces para que lo agende ahí No, pero este es su marcado. primer amor. Este sí, es su es primer amor. verdad. No puede ser. Agendado. Sí. Ya. Lucas Serrano, nuestro columnista, por supuesto, adelantando todo lo que se viene para esta semana y también algunos delineamientos que tienen que ver con nuestras autoridades. Lucas, gracias por acompañarnos. Buena semana. Buena semana, muchas gracias, que estén muy bien, un gusto y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. Chao. Oye, sí, queda poquísimo. Hay que estar atentos a esta instancia que tenemos el 4 de septiembre, pero sobre todo a las informaciones que va a ir emanando ya el CERVEL. Hay varios que me han preguntado qué pasa, vocales de mesa, locales de votación. Eso ya dentro de los próximos días deberíamos conocerlo. Así es, por supuesto que el cronograma completo lo pueden revisar, ¿cierto? Ahí en el cervel.cl, específicamente en plebiscitoconstitucional.cervel.cl y ahí hay un enlace donde nos lleva, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con el cronograma electoral y es donde pueden revisar, por ejemplo, ¿cierto?, que el día viernes comenzó, ¿cierto?, la transmisión de la franja, el día sábado lo que pasó es que se reunieron la Junta Electoral para, en el fondo, ¿cierto?, designar a los vocales de mesa, ¿cierto? Y también se publicó ya, se va a publicar el 13 de agosto en el sitio web del Servicio Electoral y también, por supuesto, en los diarios, lo que tiene que ver con los vocales designados, los locales de votación y los delegados también de cada una de los locales. Sí, o sea, queda nada. Este sábado sí que sí. Ya para que todos los que están ahí con algún tipo de duda van a enterarse dónde van a votar y quiénes son ahí los vocales. Así que interesante. Vamos a estar seguramente adelantándoles esa temática.